Capítulo 5 La batalla por un cazador. Inicio de capítulo. Una semana después, Ciudad Kuo, ya había pasado una semana completa, desde los sucesos de la reunión de Jinwoo con los miembros del gremio de cazadores de Corea, en Japón. Y su nombramiento como el 10º cazador de rango S, de Corea del Sur. Lo cual, demostraba el poder que tenían los coreanos en el país de Japón. Creando un auténtico escándalo en el país, ante la aparición de un nuevo cazador de rango S. Además, el presidente Go Eun-hye había dejado que Jinwoo se tomara su tiempo para decidir si quería unirse o no a su gremio. Algo que no fue tomado del todo bien por los demás cazadores, pero él tenía un plan entre manos y con la ayuda de la joven maga, Park Hye-jin, estaban buscando una oportunidad para atraer al cazador Sun a su gremio. Desde ese día, el nombre de Jinwoo Sun sería recordado como uno de los cazadores de rango S de Corea y en el país de Japón. Un día, que lo cambiaría todo para él y su familia. Actualmente, en Academia Kuo, se podían ver a varias personas en una oficina, que en realidad era el consejo estudiantil. Quienes estaban preparando algunas cosas para el próximo festival escolar. Uno de los dos festivales de la escuela, en realidad. Siendo este primer festival, el festival de invierno. Aún estaban en el mes de octubre. Por lo que faltaban 2 meses para el inicio del festival, el cual comenzaba en diciembre. Oye, Hina, ¿podrías darme una mano con esto? Preguntó Tomoe Meguri, el caballero de Sona Citri. Inmediatamente, la joven Sun fue hacia la joven de cabello rojizo, mirando que tenía una libreta con números de contabilidad. Claro, déjame ayudarte, dijo Hina, empezado a explicarle a Tomoe, el método más fácil para sacar los resultados de estos problemas. Siendo escuchada con suma atención por Tomoe y Tauba Sayura, la torre Citri, quien se interesó en el tema. Mientras tanto, Sona Citri veía todo esto discretamente desde su escritorio, donde estaba revisando algunos documentos que le enviaron sus padres. Sin embargo, no pudo evitar mirar la interacción de la nueva miembro del consejo estudiantil. A decir verdad, había tenido muchos problemas para que Hina aceptara unirse al consejo estudiantil. Pero tras una charla con ella, diciéndole que podría serle de gran ayuda, unirse al consejo estudiantil para sus resultados en la Universidad Kuo, pareció convencerla. Sumado a que Sona le dijo que seguía en pie la oferta de ayudar a su madre. Hizo que finalmente, Hina aceptara ser parte del consejo estudiantil. Sin embargo, ella aún era humana. Sona creyó que era lo mejor hasta el momento. Hina no tenía un poder mágico o algún Sacred Heart en su interior. Por lo que solo era una humana común y corriente. Sin embargo, ella se había interesado en la inteligencia y capacidad de la joven Sun. Veía una inversión a largo plazo y creía que podía obtener algo de ella, en el futuro. Aunque realmente me hubiera encantado que ella fuera por lo menos una cazadora, pensó Sona, aunque borró esos pensamientos de su cabeza. Una de las razones de haber venido al mundo humano, fue para reunir a la mayor cantidad de su nobleza, para regresar al inframundo y tomar su lugar como la siguiente jefa del clan Citri. Por lo que tenía que pensar en todo esto y buscar completar su nobleza con miembros fuertes y capaces. Aunque no pudo evitar pensar en la posibilidad de tener al hermano de Hina, como un posible aliado en el futuro. Eso la hizo recordar que tras el final de la batalla en la escuela, Jinwoo había ido con su hermana y todos los humanos se habían dado cuenta de los poderes de Sona y su nobleza, junto con la de Rías. Sin embargo, ellos habían usado magia para borrar sus memorias. Pero los cazadores habían llegado y ambas herederas tuvieron una conversación con los comandantes del gremio de Corea. Los cazadores sabían del mundo sobrenatural desde que se crearon los gremios de cazadores. Sin embargo, ambos mundos se habían vuelto uno solo, en una forma de tratar de encontrar una solución para los portales en el mundo humano y el inframundo. De hecho, el primer contacto entre cazadores y seres sobrenaturales, había sido hace 10 años. Cuando se había creado el Tratado de Ciudad Kuo. Entre demonios y yokai. ¿Pasa algo, Sona?, preguntó Tsubaki. Eso sacó a Sona de sus pensamientos. Por la voz de su mejor amiga y reina, quien la miró con algo de preocupación. No es nada, solo revisaba los informes sobre el inframundo, respondió Sona. Parece que han estado apareciendo bastantes portales en estos últimos 2 meses, dijo Sona, para atraer la atención de Tsubaki de inmediato. Después de todo, era de conocimiento para su nobleza, el estado de Sona, como una de las herederas de uno de los clanes más importantes del inframundo. Además, la nobleza de Sona se había sorprendido cuando descubrieron que al igual que en el mundo humano, también habían apariciones de portales en el inframundo.
Por lo que esto pasaba en todos lados, sin embargo. No sabían cuál era la razón de ello o qué origen había sido el responsable de esto. Parece que Hina se está acostumbrado bastante rápido a los debes en el consejo, comentó Sona, cambiando de tema y provocando que Tsubaki mire a la joven Sun. Sí, es verdad. Me sorprende que sea tan buena con la contabilidad, pero ella es la mejor estudiante de primer año y la tercer estudiante más inteligente de toda la escuela, comentó Tsubaki, recordando cuán importante era Hina y la posición que tenía en la academia. Pero al verla, Tsubaki no pudo evitar recordar aquella noche, cuando apareció el portal de rango B en la escuela y cómo ellos casi morían. Sin embargo, Tsubaki tenía ahí un recuerdo más oscuro y que le aterraba aún en las noches. Ese momento en el que los orcos verdes habían tratado de llevársela y si lo hubieran logrado, su destino habría sido peor que la muerte. Caer en las manos de una horda de orcos, pensó ella, no pudiendo evitar llegar sus manos hacia su brazo y acariciarlo con una clara muestra de miedo. Sona miró a su amiga y supo lo que estaba pasando por su mente. Ambas eran mejores amigas y sabían todo de la otra, debilidades, fortalezas, miedos y sueños. Por lo que Sona había escuchado de las pesadillas que tenía su amiga a causa del ataque de los orcos verdes a la escuela y el enorme agradecimiento que tenía por el hermano de Hina. Sin embargo, ella aún no lo había conocido y podido agradecerle por haberla salvado de un destino sumamente aterrador. Aunque si antes sería difícil tratar de encontrar una manera para hablar con el hermano de Hina, ahora será casi imposible, pensó Sona. Desde que Jinwoo, el hermano de Hina, había sido nombrado el 10º cazador de rango S de Corea, había causado un gran escándalo y shock en el país. Pero además, el inframundo también dijo sus ojos en el nuevo cazador. Después de todo, a lo largo de los últimos 65 años, en 1960, cuando aparecieron los primeros portales y el despertar de los cazadores, los demonios habían logrado reclutar a varios cazadores de todos los rangos en sus noblezas. De hecho, habían 5 cazadores de rango S en el inframundo y ya eran demonios reencarnados. Entre ellos, habían sido reclutados por clanes poderosos o por los jugadores de Rating Games más fuertes e importantes del inframundo. No me sorprendería que ya hayan varios clanes en Kuo, tratando de buscar la forma de atraer a Jinwoo a sus noblezas o sus clanes, pensó Sona. Muchas veces, se trataba de investigar a las personas que podrían ser reencarnadas, para saber cuál era su precio. Dinero, fama, gloria, fantasía o mujeres, o todas ellas. Todos tienen un precio, no importa qué tan honesto o honorable sea una persona. Todos tienen un precio o algo por qué ceder. Sona recordó las palabras de su padre. Uno de los hombres más inteligentes de toda la historia del clan Citri y de todo el inframundo. Eso la hizo mirar a Hina, recordando la razón del por qué había aceptado unirse al consejo estudiantil. Su amor por su familia, pensó Sona, para dejar de mirar a la joven Sun y mirar algunos de los documentos que había estado preparando. Donde el título de uno de ellos destacó de inmediato. Cambio del paciente Park Kyun-hye, para el hospital Citri Kuo, decían los papeles. Esto era lo que le había prometido a Hina. Ayudar a su madre a cambiarse al mejor hospital de la ciudad y del cual, su familia era el dueño. De hecho, actualmente era el segundo mejor hospital de Japón. Ya que tenía solo 2 años de su creación y por ello, no tenía tanta experiencia en acción. Aún así, los equipos eran de una tecnología jamás vista y los doctores tenían un conocimiento irreal, demonios. Por ello, Sona ya tenía planeado hacer el traslado de la madre de Hina, hoy en la noche, y se lo diría en unos minutos. Tal vez esto no sea suficiente para atraer al hermano de Hina a mi nobleza, sin embargo. Podría ser la oportunidad para crear una alianza con él y ayudar al estatus de mi clan, pensó Sona, ya habiendo creado en su mente las simulaciones de su plan bueno y el malo. Momentos después, en otro lado de la ciudad, se podían ver a varias personas a las afueras de un portal. Estas personas eran el grupo de Yoo Hino. Un joven hijo de un hombre bastante rico en Japón, pero al ser coreanos, no tenían tanto poder político como hubiese sido en el caso de haber seguido en Corea. Sin embargo, Hino y Jinwoo se habían conocido en una expedición de un portal de rango C, donde casi perdían la vida. Sin embargo, Jinwoo había revelado sus habilidades y derrotado al jefe del portal y acabar con los cazadores ruines que trataron de matar a Hino y robarle sus armas y armaduras increíblemente costosas. A raíz de eso, Jinwoo había creado una relación de amistad y hermandad con Hino, quien era como el hermano menor que nunca había tenido y ese mejor amigo que jamás tuvo.
ya que desde que su padre murió, él se convirtió en el nombre de la casa y dejó atrás la escuela y amigos, para trabajar. Por lo que jamás tuvo una vida normal de un adolescente. Pero Hino, había llegado para convertirse en una de sus personas más valiosas e importantes. Oye, hermano. Todo está listo para entrar en el portal, dijo Hino, mientras miraba a Jinwoo. Inmediatamente, el cazador Sun dejó su botella de agua y miró a Hino, quien desde ese día que casi morían, comenzó a llamarlo hermano y eso le traía recuerdos de cuando había deseado tener un hermano menor. De acuerdo, voy enseguida, respondió Jinwoo. Para dejar su botella de agua en una pequeña mesa de picnic y caminar hacia Hino, quien se acercó a un pequeño grupo de 6 personas. ¿Entonces realmente no desean que entremos con ustedes y los ayudemos? Preguntó un chico rubio y de buen físico, quien se veía bastante sorprendido. Así es, solo tendrán que esperar aquí en lo que nosotros terminamos de extraer el mineral mágico, sacar los cadáveres de los monstruos y acabar con el jefe, respondió Hino, para la sorpresa de el rubio. ¿Es tu primera vez en este grupo, cierto? Preguntó otro chico regordete, quien miró al rubio y este asintió. Sí, un amigo me contó que sí, un amigo mío se enfermó y me dijo que aquí podría venir en su lugar y me pagaría la mitad de lo que le darían. Creo recordar que dijo que pagan $10,000 por solo venir y no entrar, respondió el rubio. Ya veo, sí. Tu amigo dice la verdad, este grupo de aventura es demasiado bueno. Solo tienes que venir aquí para que se abra el portal, no tienes que arriesgarte para pelear y lo mejor te dan $10,000 al instante. Gritó el chico regordete, quien era de los primeros cazadores que se había unido al grupo de Hino. Hino se acercó al grupo y sonrió. Así es, sé que eres nuevo. Así que te trataré de explicar lo más fácil posible, comenzó Hino. Ustedes solo tienen que venir para cubrir la cantidad necesaria para portales de rango C ante la Asociación de Cazadores y el resto, será cuestión de nosotros. Ustedes van a recibir $10,000 solo por venir aquí y no decir nada de lo que pase. Mientras que nosotros, vamos a extraer el mineral mágico, los cuerpos de cazadores y los ítems, un buen trato, ¿no es así? Preguntó Hino. El rubio, miró a las otras personas que eran parte de este extraño grupo de aventuras y no pudo evitar verlos con sorpresa. Todos estaban disfrutando de comida, bebidas o jugando videojuegos. Era como si estuvieran en un día de campo o en una sala de recreaciones. Pero todos se veían realmente felices, después de todo, era ganar dinero fácil. Pero el rubio, no pudo evitar mirar a Jinwoo. Desde que se había revelado que él era el nuevo cazador de rango S en Corea, la fama y nombre de Jinwoo había cambiado totalmente. Ahora, el grupo de Hino era uno muy popular desde que Jinwoo apareció como el nuevo cazador de rango S. Muy bien, vamos a hacer esto, dijo Hino, para mirar a Jinwoo y que este le dé un firme asentimiento de cabeza. Ambos empezando a caminar rumbo al portal, pero antes de poder entrar, algo atrajo su atención. Sonido de auto, pero antes de poder entrar al portal, el sonido de un auto atrajo la atención de todos hacia esa dirección. Viendo cómo de ese auto, bajó una hermosa mujer de cabello negro azabache y ojos verdes. Que atrajo la atención de todos de inmediato, ya que pudieron reconocerla al instante. Park Hye-jin, susurró uno de los cazadores que estaban jugando con sus videojuegos y comiendo. Reconociendo a la maga de rango B, del gremio de cazadores coreanos y del grupo del Tigre Blanco. Jinwoo miró a Park Hye-jin y su rostro se puso completamente serio. Sabía que ella lo ha estado vigilando por varios meses y ahora, estaba aquí. Mi rey, si lo desea, puedo encargarme de ella, dijo Beru, en su cabeza. Mientras hacía aparecer sus garras en sus sombras y lanzaba un potente chillido al aire. Sacándole una gota de sudor a Jinwoo, quien solo negó esto. Fue así como Park Hye-jin llegó hasta quedar frente a Jinwoo y le sonrió. Hola, Jinwoo-sun, saludó Hye-jin, para ver el rostro serio de Sun. ¿Qué pasa, acaso hice algo malo? Preguntó la hermosa mujer, mientras sonreía de forma amable. Esta interacción, atrajo la atención de todos sobre ambos, mirando la interacción entre ambos cazadores. Park Hye-jin, se veía muy cómoda y feliz al lado de Sun. Mientras que Jinwoo, se veía bastante serio y algo incómodo con la presencia de Park Hye-jin. Pero sabía que no podía hacer un escándalo y decidió hacer algo para no llamar la atención. ¿Puedo saber a qué ha venido? Preguntó Sun, tratando sonar lo más calmado y amable posible. Ante la pregunta, Park Hye-jin sonrió. Bueno, en realidad es muy simple, dijo ella, para ver el rostro serio de Jinwoo.
Estoy buscando un nuevo grupo para unirme a él, exclamación de apertura, exclamación de cierre. Inmediatamente, todos abrieron sus ojos por la sorpresa, incluso el propio Sun. Lo hizo. Espere, señorita Park. ¿Usted no forma parte del gremio de Corea y es parte de la unidad del Tigre Blanco? Preguntó una chica del grupo, conociendo el nombre y hazañas de Park Hye-jin. Después de todo, la chica, era una maga como Park Hye-jin. Oh, eso. Bueno, Hye-jin puso una mano en su mentón y sonrió con nerviosismo. La verdad es que aunque es verdad que se gana bastante bien en un gremio, ellos se llevan del 30 a 50% de las ganancias de cada incursión. Por lo cual, comencé a ver que algunos pequeños grupos independientes, ganan más, explicó ella, para ver fijamente a Hino. Quien entendió a lo que ella se refería. Hino, hace bastante anuncios para atraer a cazadores a su grupo. Con la intención de reunir al mínimo necesario para un portal de rango C, pensó Jinwoo, mirando cómo los otros cazadores, comenzaron a hacerle más preguntas a Park. ¿O sea que ha salido del gremio de cazadores coreanos, para ganar más dinero? Preguntó uno de los hombres a su alrededor. No creyendo que una maga de rango B, haya decidido renunciar a un contrato con un gremio y su estatus. Bueno, cuando lo dicen así, sé que suena bastante loco y tonto. Pero mi hermana mayor es madre soltera y le ayudo con los gastos de sus hijos. Además, de que apoyo a mis padres y el dinero siempre es bueno, explicó Park Hye-jin. Esas palabras, atrajeron la atención de Jinwoo. Quien notó que Park, parecía ser una mujer que se preocupaba mucho por su familia. Es como yo, no pudo evitar notar esa similitud entre ambos. ¿Eso significa que quieres unirte a nuestro grupo? Preguntó Hino, quien no pudo evitar emocionarse ante la idea. Después de todo, Park Hye-jin era una maga de rango B y una bastante famosa. Ya sea por sus habilidades o su belleza, le daban bastante fama y si llegara a unirse a su grupo, ayudaría bastante a mejorar su reputación y nivel. La pregunta de Hino, hizo que Park Hye-jin mire a Jinwoo. Solo si me permiten unirme a su grupo, dijo ella, mirando fijamente al cazador Sun. Yo no soy el líder de este grupo, por lo que la decisión no es mía, dijo Sun, sorprendiendo a Park, quien miró a donde le estaba señalando con su cabeza, Jinwoo. Para ver qué acabó en la imagen de Hino, quien se rascó la cabeza con timidez. Oh, ya veo, fueron las palabras de Park Hye-jin. De modo que se acercó a Hino. Demasiado cercas, en realidad, y esa acción, había puesto sumamente nervioso al líder del grupo. Quien jamás había tenido una mujer tan hermosa como Park Hye-jin, tan cercas de él. Disculpa líder, pero ¿crees que me podrías aceptar en su grupo? Preguntó la pelinegra, con una pequeña sonrisa amable de ojos cerrados. Al instante, el joven inexperto en las mujeres se puso extremadamente rojo de la vergüenza y desvió su atención, lejos de los grandes pechos de la hermosa maga. Bueno, en vista que no tienes un gremio, creo que podríamos aceptarte, fue la respuesta de Hino, quien seguía sin mirar a Park Hye-jin. Qué bien, muchas gracias, líder. Gritó Park Hye-jin, para abrazar a Hino y al instante. El chico casi tiene una hemorragia nasal por tal acción. Mientras que Jinwoo, suspiró. Fantástico, pensó él, cerrando sus ojos. Pero casi al instante, tuvo una idea en su mente. Así que al abrir sus ojos, miró el rostro sonriente de Hye-jin, justo frente a sus ojos. Parece que ahora creemos un equipo, dijo ella, para ofrecerle su pequeña y delicada mano. Estoy a tu cuidado, Jinwoo, dijo ella, con una gran sonrisa en su rostro. Esta acción, hizo que Jinwoo llevara su mano hasta la de Park y ambos estrecharon sus manos, en un saludo formal y amigable. Siendo observado por todos a su alrededor. Lo mismo digo, fueron las palabras de nuestro cazador. Ya habían pasado algunos minutos, desde la llegada de Park Hye-jin al portal y desde que fue aceptada en su grupo. Eso, tras descubrir que aparentemente, había renunciado al gremio de Corea. Esto debido a desear más dinero para ella y eso, podría ser posible en un grupo de cazadores independientes. Quienes no tenían que pagar un porcentaje al gremio, como el 30 o incluso, 50%. Quienes habían entrado al portal de rango C, eran Hino, Jinwoo y Park Hye-jin. Dado a que Hino, era un cazador de rango D de tipo combatiente. Él tenía un equipo bastante costoso en casa e incursión, dado a que su padre era un hombre muy rico en el distrito coreano en Japón, Kuo. Podía darse los lujos de comprar de los mejores equipos para sus misiones. Él era un joven de 19 años, un año menor que Jinwoo y el segundo hijo de su familia. Mientras que Park Hye-jin, era una cazadora de rango B, de tipo maga. Ella tenía 26 años y era la encargada de su familia.
sus padres, eran jubilados y descansaban en casa. Mientras que su hermana mayor, era una madre soltera, a raíz de la muerte de su esposo y tuvo que hacerse cargo de sus 2 hijos. Sobrinos, que Park quería mucho como hermanos pequeños. Por esa razón, trataba de siempre ir a misiones para tener dinero para su familia y darles una buena vida. De hecho, ella tenía uno de los mejores seguros de vida posible. En caso de que llegara a morir, su familia no tendría que preocuparse por el dinero por el resto de sus vidas. Los 3 eran los mejores de su extraño grupo que solo constaba realmente por 2 cazadores para llevar a cabo las incursiones en los portales. Siendo Jinwoo y Jino. Pero ahora, parece que tendrían a una maga de rango B en su grupo. Las mazmorras de rango C o portales de rango C, eran lugares que ya se podrían considerar peligrosos, en los niveles para un cazador. En ellas, habían alrededor de 50 a 100 monstruos aproximadamente. Entre rangos D y C, mayormente. En una mazmorra de rango C, se podría ganar un aproximado de $640.000 en total. Eso por las piedras mágicas que soltaban la mayoría de los monstruos. Pero Jinwoo y Jino, sacaban el mineral mágico y los cadáveres de los monstruos. Jino, los vendía por la compañía de su padre y le daba un tercio parte a Jinwoo. Mientras que los cazadores que se quedaban afuera, recibían $10.000 solo por venir a abrir el portal. Por lo tanto, Jinwoo ganaba un aproximado de $800.000 en total. Con las piedras mágicas, el núcleo del jefe de mazmorra. Cuerpos de monstruos y su parte del mineral. Ya que era la tercer parte del total, que se dividía entre Jino, su padre y Jinwoo. Un trato justo había dicho Jinwoo, cuando empezó a ver las ganancias que obtenía por su alianza con Jino. Una amistad, que tenía pocos meses en realidad. Pero todo el dinero que Jinwoo ganaba, lo tenía en una cuenta de banco secreta. Todo eso, lo estaba guardando para buscar a un buen médico para tratar a su madre y darles una mejor vida a su madre y hermana pequeña. Además, sabía que en Japón, eran marginados y vistos como animales salvajes, que podían usar para defenderlos de los monstruos. Un perro que podían llamar, para protegerlos. Fueron esas y otras cosas, que lo hicieron empezar a pensar en buscar otro país al cual irse con todo el dinero que tenía en el banco. Darle la vida que se merecen mi madre y Jina, pensó Sun. ¿Te ves distraído? ¿Pasa algo? Preguntó una voz a su lado. Sacándolo de sus pensamientos, al instante. Viendo que la responsable de la pregunta, era Park Hye-jin y quien lo miraba con algo de duda y preocupación en su rostro. No es nada, solo pensaba en algunos asuntos familiares, respondió Sun, para ver que ella asintió. No queriendo verse tan insistente en el tema, por temor a hacerlo enojar. Bueno, hermano. ¿Cómo quieres hacer esto? Preguntó Jino. Mientras miraba a Jinwoo, pero al instante. Sun supo a lo que se refería. Jinwoo suspiró y cerró sus ojos. Para que al hacerlo, su sombra comience a crecer enormemente detrás de él y un segundo después, comiencen a salir un gran ejército de soldados hechos de sombras. Surjan, dijo Jinwoo, con un rostro serio y sus ojos brillando en poder. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Park Hye-jin y Jino abrieron sus ojos en estado de shock. Pero cada uno, con pensamientos diferentes en sus cabezas. Imposible, ¿acaso este es el ejército de las sombras del cazador Shadow? Pensó Park Hye-jin, con el miedo y la incredulidad en su rostro. Sin poder creer lo que veía ante sus ojos, el famoso ejército de las sombras del cazador de rango S. Shadow. ¿Qué hiciste, hermano? Era lo que se gritaba Jino, con sus manos en su cabeza y mirando a Jinwoo, como si hubiera perdido la cabeza. Pero Jinwoo se veía sumamente tranquilo y lo demostró al pararse frente a su enorme ejército de sombras. Muy bien, ya sabes qué hacer, dijo Jinwoo, para que al instante, todas sus sombras lo saluden en un saludo militar antiguo y comiencen a tomar los picos, palas y herramientas, que siempre traían en su grupo. Mientras que Ino y Park Hye-jin, solo lo veían como si hubiera perdido la cabeza o si estuviera soñando, respectivamente. Tras ver a todo el ejército de sombras, empezar a trabajar en extraer los minerales y cristales mágicos, junto con cazar a los monstruos de la mazmorra. Park Hye-jin se acercó a Jinwoo, quien estaba sentado y mirando todo con un rostro tranquilo. Jino estaba dando órdenes a las sombras, por lo que no podían escucharlos o verlos. Así que tú eres el cazador Shadow, ¿no es así? Preguntó Park Hye-jin. Y en ese momento, los ojos de Jinwoo se posaron sobre los suyos. Sí, fue la simple respuesta de Sun. Viendo que en realidad, Park Hye-jin no se veía tan sorprendida como al principio.
Pero eso ya lo sabías, ¿no es así? Preguntó Jinwoo. Ante su pregunta, Park Hye-jin puso un rostro serio y suspiró. Caminado hasta él y cuando se paró frente a él, le hizo una señal con su mano, para hacerse a un lado y dejarle un espacio en la roca, para sentarse a su lado. Algo que hizo nuestro cazador. Por lo que de inmediato, Park Hye-jin se sentó a su lado y habló. Tenía mis sospechas, fue su respuesta. Imagino que comenzó cuando entrabas en los portales donde trabajaba como minero, ¿no es así? Preguntó él, para verla de reojo y ver su asentimiento, en señal de respuesta. Ya veo, fue lo único que dijo Jinwoo. Eso pasó a dejar un silencio entre ambos, quienes solo veían y escuchaban, a las sombras picar los cristales mágicos o acabar con los monstruos. Dejando solo al jefe de mazmorra, para evitar que el portal se cierre antes de sacar todo lo que habían obtenido de la mazmorra. Entonces, ¿qué piensas hacer conmigo, ahora que sé tu secreto? Preguntó Hye-jin, sin dejar de mirar al enorme ejército de sombras de Jinwoo. Sun, nunca dejo de mirar a sus sombras trabajar y dejo pasar un tiempo tras la pregunta de Park Hye-jin. Viéndola entrar en un estado casi de pánico, pero se las estaba arreglando para no caer presa del miedo o desesperación. Ya que si ella sabía que era un cazador de rango S, como el cazador Shadow y ahora, como Jinwoo, le confirmaba su enorme poder y por lo tanto, su vida ahora mismo estaba en juego. Nada, fue su respuesta. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Park Hye-jin abrió sus ojos en estado de shock y no pudo evitar mirarlo como si estuviera loco. ¿Nada? Preguntó ella, como si hubiera escuchado mal. Pero al ver el rostro de Jinwoo, mirarla, le confirmó que no estaba mintiendo sobre su respuesta. ¿Por qué habría que hacerte algo? Preguntó él, sin dejar de mirarla. Ya tenías tus sospechas desde hace meses y si no me habían reclutado el gremio de cazadores coreanos en ese tiempo, fue una señal que tú no les dijiste tus dudas. Que por más simples que fueran las dudas que fueran, la identidad de Shadow era de interés público, por lo que no hubieran perdido la oportunidad de descubrir si era verdad o no, dicha sospecha de tu parte, dijo Jinwoo, para ver la sorpresa de Hye-jin. ¿Me equivoco? Volvió a preguntar, para ver la incredulidad de Park Hye-jin en su máxima expresión. Hye-jin bajó su rostro al suelo rocoso y se quedó en silencio por unos minutos. No dijo nada y Jinwoo no hizo nada o preguntó algo. La dejó procesar todo esto en silencio, hasta que finalmente, volvió a mirarlo una vez más. ¿Por qué has estado ocultando tu poder? Preguntó ella, sin poder evitar tener esa pregunta. Jinwoo sonrió de lado ante esa pregunta. ¿Qué es lo que ves? Preguntó Jinwoo, mientras señalaba a su ejército de sombras con uno de sus dedos. Poder, fue la respuesta de Park Hye-jin, mirando el ejército de más de 100 sombras y los recuerdos de lo que había visto en la televisión, de dicho ejército o el poder de Shadow. El poder siempre es peligroso, atrae a los peores y corrompe los mejores, dijo Jinwoo, dejando con ojos abiertos a Hye-jin. Yo nunca pedí poder, el poder solo se le da a aquellos que están preparados para tomarlo, terminó de decir, para empezar a liberar su poder frente a Park Hye-jin y eso la hizo sentir como si estuviera al lado de la muerte misma. Los cazadores son salvadores, héroes o dioses, son seres capaces de equilibrar la balanza o cambiar el destino de un país o el mundo. Jinwoo hizo una pausa y dejó de liberar su poder. Alguien con el poder suficiente para proteger o destruir el mundo, sería buscado hasta el fin del mundo. No soy un héroe y no soy un dios, solo soy un hombre que desea proteger a su familia y verla feliz, solo eso. Por esa razón, no deseo gama o el reconocimiento del mundo entero, solo busco felicidad para mi familia y nada más. Al terminar, Jinwoo se puso de pie y atrajo la atención de Park Hye-jin. Sé que Jino ya te ha aceptado en el grupo. Sin embargo, yo quiero hacerte una pregunta, dijo él, para ofrecerle su mano a una sorprendida Hye-jin. ¿Puedo confiar realmente en ti, Park Hye-jin? Preguntó Jinwoo, mirando fijamente los ojos de Hye-jin. Quien se puso de pie y estrechó su mano con la de Jinwoo. Sí, puedes hacerlo, respondió Park Hye-jin. Mientras Azul y Verde se veían fijamente. Momentos después, en otra parte de Japón, en Tokio. La capital, donde en estos momentos nos encontramos en un enorme edificio que tenía el nombre, Gremio de Cazadores Japoneses. Pero en dicho lugar, se podía ver como en la oficina de ese edificio. Se podían ver 3 figuras en esa oficina. Una de esas figuras, era Kanae Tawata, una cazadora de rango S de Japón y miembro del gremio Draw Sword. Una cazadora muy hábil con el uso de 2 katanas, y una gran habilidad física y velocidad. Eso la convertía en una de las mejores de su gremio, Draw Sword.
La otra persona, era un hombre de mediana edad y rostro frío. Esta persona era Goto Ryuji, el maestro del gremio Draw Sword y el cazador más fuerte de Japón. Quien era un cazador de rango SS, casi considerado un cazador de nivel nacional. Aunque jamás había demostrado ese nivel, para portar el título oficialmente. La última persona, era la asistente personal de Goto Ryuji, quien estaba parada al lado de Goto, su líder de gremio. ¿Has averiguado algo sobre Jinwoo? Preguntó Goto, quien estaba sentado en su silla, detrás de su escritorio y miraba a Kanae. Quien estaba parada frente a Goto y lo miraba fijamente. Solo sobre su hermana menor, quien también va a la misma escuela que mi hermana menor. Que su madre tiene la enfermedad del sueño y su padre, murió durante una incursión, respondió Kanae, mientras veía a su maestro, asentir. Ya veo, dijo Goto, para llevar su mano a su barba bien cuidada y acariciarla. Jinwoo, pronto comenzará a ser llamado o atraído por otros gremios. Así que es de vital importancia, traerlo a nosotros, dijo Goto. Japón, tiene 10 cazadores de rango S y ahora, Corea tiene la misma cantidad. Eso quiere decir que si logramos atraer a Jinwoo, la balanza se inclinará a nuestro favor, comentó Goto, para poner un rostro serio. Tenemos que traer a Jinwoo, a nuestro lado. Cueste lo que cueste, dijo Goto, para mirar fijamente a Kanae, quien asintió. Trataré de hacer todo lo posible, pero creo que no será fácil, dijo ella, antes de dar media vuelta y empezar a caminar hacia la salida. Dejando atrás a Goto Ryuji, el maestro del gremio Draw Sword y el cazador más fuerte de Japón. Quien se puso de pie y miró por la enorme ventaja tras él. Pronto Jinwoo, se convertirá en la pieza que todos pelearán por él, pensó. Tengo que hacer todo lo posible por traerlo a nuestro lado, por el futuro de Japón. Pensó Goto, apretando sus puños. Fin de capítulo.